vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, que es el texto que vamos a ver en esta mañana, pero vamos a leerlo desde el versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo 3, 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. El texto que vamos a ver hoy: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor que nos dirija y nos ayude en esta ocasión. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tus bondades, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por estas circunstancias, por este clima, Dios, por el calor, por el sol, Dios amado. Padre, gracias, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Tú eres bondadoso, Padre, y nos provees estas circunstancias. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos y a deleitarnos en ti, en tu santa palabra, a buscarla con gozo, con alegría, con entusiasmo, con denuedo, Dios. Ayúdame a exponerla de la mejor manera posible. Señor, que yo no enseñe algo que sea contrario a tu santa palabra, sino que sea algo, Señor, que sea afín a ella, para que todo lo que hagamos, bendito Dios, sea para la gloria tuya, para tu honra, para tu exaltación. Bendito Dios y Rey del cielo, gracias por tu misericordia y bondad. Gracias, Señor, por tu benevolencia. Bendito Señor, te pido que ayudes a mis hermanos y a mis hermanas, Dios, para que ellos puedan estar concentrados en tu palabra. Señor, que este calor que está haciendo, que tú nos mandas en este momento, los obstáculos, Señor, ni excusa para ellos, para que se distraigan, que el sueño no les pueda vencer, Señor, que la fatiga, el cansancio, que el pecado no pueda con ellos ni conmigo, sino que seas tú guiándonos, dirigiéndonos a cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos dirija y nos ilumine para que podamos comprender tu santa palabra. En tus manos estamos y a ti nos encomendamos, amado Dios, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Muy bien, hermanos, para dar inicio a este sermón me gustaría leer un pasaje de las Escrituras que ya he leído en otras ocasiones y que creo que ya ustedes lo conocen, pero igual voy a leer, pues se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8, y dice así: Aconteció también que un día pasaba Eliseo con su mente, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. En este pasaje se nos está hablando de la mujer sunamita, una mujer que quiso servir al siervo de Dios, en este caso el profeta Eliseo. Porque, como ya dije, ella sabía quién era Eliseo. Ella sabía que Eliseo era un sirviente de Dios vivo y verdadero. Y por lo tanto, como ella quería agradar a este Dios vivo y verdadero, al cual servía Eliseo, ella también quería contribuir con la obra de Eliseo, contribuyendo con Eliseo. Es decir, facilitándose las cosas para que él pudiera realizar a cabo su labor. Esa era la forma en la cual ella servía a este profeta, contribuyendo con la labor que él tenía que hacer. Y es que las mujeres, hermanos, también pueden servir, pues no por el hecho de ser mujeres se les va a impedir servir a aquel que las creó. Pues si bien Dios no permite que la mujer enseñe en la iglesia, eso no le va a impedir a ella que sirva. Algunas mujeres tienen la idea equivocada de que si no se paran aquí al frente a predicar o a orar, no pueden servir en la iglesia. Pero eso se debe a que o son ignorantes de la palabra de Dios, o bien quieren tener un puesto de preeminencia en medio de la congregación. Pero si tú, mujer, vas a servir a Dios, lo lógico es que le sirvas como Él quiere ser servido y no como a ti te apetece hacerlo. Porque si tú te pones a servir a Dios como a ti te parece, y no consideras lo que Él quiere, tú
servicio no será de su agrado. Incluso si ese servicio es algo lícito, porque ¿cuál es tu motivación al servir? ¿Obtener algún tipo de recompensa por tu servicio? ¿O simplemente darle la gloria a Dios? ¿Por qué sirves en la iglesia? ¿Por qué sirves a tus hermanos? Porque tu servicio lo haces para darle gloria a Dios. No deberías procurar saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas, qué es lo que Dios quiere de ti. No venga y sea que andes cargando una carga muy pesada que Dios no te mandó a llevar. Puedes hallarte a ti misma como andaba Marta, afanada y turbada con muchas cosas, cuando solamente una es necesaria. Y para ello debes servir a Dios como Él te manda hacerlo. Esto era algo que los falsos maestros de la iglesia de Éfeso no estaban tomando en cuenta. Y algunos dicen, algunos comentaristas, que a causa de ello, algunas mujeres en Éfeso estaban haciendo una especie de movimiento feminista, en el sentido de que querían ejercer ciertas funciones en la iglesia que no les correspondían. La vez anterior hablábamos de que en la iglesia todos, tanto hombres como mujeres, somos servidores de Dios, porque nosotros llamamos a Jesús Señor. Si hay un Señor, ¿qué quiere decir? Hay un siervo. Y si Él es mi Señor, ¿qué quiere decir eso de mí? Que yo soy su siervo. Yo no puedo creer que yo soy cristiano y no querer servir a mi Señor. Todo verdadero cristiano quiere servir. Por eso hablábamos la vez anterior de que en el sentido amplio de la palabra, no del sentido oficial, sino en un sentido general, todos somos diáconos, porque todos hemos sido llamados a servir. Pero hablábamos que Dios ha puesto quien lidere ese servicio en la iglesia, y esos son los diáconos, los oficiales en la iglesia que se encargan del servicio. Y habíamos dicho que esa labor ha sido encomendada por Dios a los hombres. Somos los hombres los que hemos de llevar la batuta, la responsabilidad de ese servicio. Pero eso no quiere decir entonces que las mujeres no puedan servir. Por eso a esta exposición de la palabra de Dios le puse por nombre el servicio femenino. Y lo explicaré con dos preguntas que le haremos al verso 11 de 1 de Timoteo 3. Las preguntas son, el texto de 1 de Timoteo 3:11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Las preguntas que les vamos a hacer son: ¿quiénes son estas mujeres de las que Pablo habla? Y la otra pregunta sería: ¿cómo deben ser estas mujeres? Entonces, vayamos a la primera pregunta. ¿Quiénes son estas mujeres? Esta pregunta es muy interesante porque, por lo menos para mí, me gustaría aclararlo, todos los textos bíblicos que yo he puesto en toda esta carta de 1 de Timoteo hasta ahora, este ha sido el que más difícil ha sido para mí interpretarlo. Inclusive más que el versículo que habla de que la mujer se salvará y tendrá no hijos. Ese no me pareció tan difícil como este, en el sentido de que no hay una claridad suficiente en el texto para que uno la interprete. Eso no quiere decir que el texto en sí mismo sea difícil, porque yo les aseguro que Timoteo apenas leyó eso y dijo: las mujeres, él sabía de quién estaban hablando. Los hermanos de la iglesia de Éfeso, cuando Timoteo leyera eso, ellos sabían de quién estaban hablando. Y seguramente cuando eso se esparció entre las primeras iglesias, todos los cristianos sabían de quién estaban hablando cuando hablaban de las mujeres. Pero nosotros no tenemos esa claridad que ellos tenían como para saber a ciencia cierta de quién está hablando. Por eso es que el punto este trata sobre eso, sobre descubrir quiénes son estas mujeres de las que está hablando Pablo. Para nosotros no es algo muy sencillo, porque si uno se da cuenta, Pablo introduce este asunto de las mujeres de una forma abrupta. Porque en los 3 versículos anteriores de que habló, de los diáconos, y en los 2 versículos que sigue, ¿de qué va a seguir hablando? De los diáconos. ¿Y por qué entonces lo de las mujeres está como atravesado entre lo de los diáconos? Si está hablando de los diáconos. De hecho, si yo miro este versículo 11, me voy a dar cuenta de que los versículos anteriores con los 2 versículos que siguen encajan perfectamente. O sea, pareciera como que esto está aquí como que puesto de una forma forzosa. Y eso representa cierta dificultad, porque Pablo incluye esto aquí de esta manera. Porque esto viene a ser como una especie de paréntesis, como si fuera algún tipo de paréntesis hablando de los diáconos para hablar de este grupo de personas, de este grupo de mujeres.
Y eso podría llevarnos a confundirnos y a llegar a una conclusión equivocada acerca de quién está hablando Pablo en este verso. Pues, ¿quiénes son estas mujeres? ¿Por qué Pablo habla aquí de ellas? ¿Acaso es que estas mujeres también son oficiales en la iglesia como son los diáconos? ¿O que tienen ellas que ver con el culto de adoración pública a Dios? Que es de lo que se ha venido hablando desde el capítulo 2. Todo viene en consecuencia. Hasta el final de este capítulo, todo el tema es eso. Así que esto tiene que tener que ver algo con eso, no puede estar fuera de ese ámbito. Y esto tiene cierta complejidad. Si nosotros nos damos cuenta, veremos que por lo menos el hecho de que aquí se nos mencione a estas mujeres nos da a entender de que no se refiere a todas las mujeres de la iglesia. No se refiere, sino que se refiere a un grupo en particular de mujeres, porque Pablo está hablando de grupos en particulares dentro de la iglesia. Los obispos, los diáconos, las mujeres. Grupos en particular, y recordemos que no todos los hombres son obispos, y no todos los hombres son diáconos. En consecuencia, siguiendo eso, no todas las mujeres hacen parte del grupo del cual Pablo está hablando allí. Y afortunadamente no soy el único al que se le ha hecho difícil entender este texto, sino que para mí ha habido mucho, al igual que para mí han habido muchos a lo largo de la historia que les ha costado entender este versículo. No en el sentido de qué trata, no en el sentido de lo que dice como tal, sino a qué hace referencia. En el sentido de quién es este grupo de mujeres en medio de la iglesia, porque cómo deben ser me parece que es algo más claro, pero quiénes son como tal. Así que vayamos viendo algunas de estas interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia para ver si son acordes a lo que la Biblia dice o no, y pues tengamos una idea para la cual decantarnos como iglesia. La interpretación más común y lógica que puede salir sobre la identidad de estas mujeres es que estas mujeres son diáconos de la iglesia, porque se está hablando de los diáconos, ¿no? Entonces deben ser mujeres diáconos, deben ser diaconisas. Eso es lo primero que a uno se le viene a la mente. Uno dice, pero la Biblia no habla, y entonces uno piensa, espera, la Biblia sí habla de diaconisas. ¿Acaso esta es la primera vez en la Biblia que se habla de esto? No, el texto lo leyó el hermano ahora que iba a presidir, cierto. Romanos 16:1 nos dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Ahí está. Las diaconisas son bíblicas, son otro grupo de oficiales de la iglesia como los diáconos. Pues la Biblia nos da a entender que en la iglesia de Cencrea hay una hermana llamada Febe que era diaconisa. Claro, para no fuera tan fácil, pero no. No, esa es la interpretación sacada a la ligera. Porque si fuera así, dijera las diaconisas, no las mujeres. Vemos que esa no es la intención. Esa es la interpretación más común que se hace cuando se lee este versículo de 1 de Timoteo 3:11, porque es lo que nos resulta más fácil de entender al hacer una lectura superficial del texto. Y como ya dije, hasta tiene una cita bíblica que lo respalde, no solo dice, no, las diaconisas son bíblicas, la Biblia lo dice, pero no es tan sencillo. Porque esta interpretación presenta ciertas dificultades que nos dan a entender que quizás a lo que Pablo se refiere con este grupo de mujeres no son diaconisas, en el mismo sentido que los diáconos. En primer lugar, si estas mujeres son diaconisas, eso quiere decir que ellas son oficiales de la iglesia. Pero ser oficial de la iglesia implica tener autoridad, porque es un oficial. Ya la vez anterior hablamos de que los diáconos representan el servicio irreprensible de Cristo y son oficiales de la iglesia, tienen una autoridad en la iglesia para delegar a otros y para encomendar cada X o Y cosa. Ellos tienen una autoridad delegada de Cristo para servir. Así que no pueden ser las mujeres, porque eso contradeciría lo que ya hemos visto sobre las mujeres en esta misma carta, en las mismas secciones que hemos visto. En lo que vimos cuando expliqué 1 de Timoteo 2:12, que dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues si una mujer es diaconisa, en el sentido de que es igual al diácono como oficial de la iglesia, va a pasar que ella sí o sí va a ejercer dominio sobre el hombre. Y si ella ejerce dominio sobre el hombre, estaría quebrantando la palabra de Dios. Así que Pablo no puede tener eso en mente a la hora de referirse a esto.
Pues notamos que además hay ciertas similitudes en los requisitos de las mujeres de las que aquí se hablan con el requisito con los requisitos que se han dado en los otros grupos, de los oficiales. Por lo menos, si nosotros nos damos cuenta, al pastor se le dice que debe ser marido de una sola mujer. Al diácono, si nosotros leemos el verso 12, veremos que dice que se nos habla de que debe ser marido de una sola mujer. Pero si estas mujeres de las que se habla en el verso 11 están en la misma categoría que los pastores y los diáconos, también debería decir que ellas deberían ser esposas de un solo marido, porque esa es la secuencia, pero no se dice, cosa que sí se dice en 1 Timoteo 5:9, donde se habla de una lista de viudas a las que la iglesia va a ayudar, y allí se nos dice que uno de los requisitos de esas viudas es que deben haber sido esposas de un solo marido. Ay, ¿por qué aquí se hablan de eso y acá no? Porque acá nos dicen que estas mujeres deben ser esposas de un solo marido. Debería decirlo tomando en cuenta el contexto, porque si es un grupo de la iglesia como los pastores y los diáconos, debería llamarlas de esta forma, pero no lo hace. Eso nos hace dudar de que estas mujeres sean oficiales de la iglesia. En Hechos 6, del 1 al 6, el texto que expliqué la vez anterior, cuando se escogieron a los hombres que sirvieron como base para establecer el diaconado en la iglesia, nosotros hablamos de que se escogieron hombres, no mujeres. En ninguna parte dice que se escogieron mujeres para esa labor. ¿Y por qué hombres y no mujeres? Porque ese es el orden que Dios estableció desde el principio. Y como creyentes nosotros debemos respetar ese orden, porque es que Dios no te va a decir, no toques eso para amargarte la vida. Él te dice que no lo toques porque te vas a hacer daño. Igual que un padre le dice al hijo, no muerdas el enchufe, no muerdas el cable porque te vas a electrocutar. Lo hace para su bien. Dios estableció un orden para que nosotros lo respetemos, porque es lo mejor que puede ocurrirnos a nosotros, es la forma en la cual nosotros podemos funcionar correctamente según el diseño que Él nos dio. Eso es lo que dice 1 Timoteo 2, del 13 al 14, que ya expuso. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. De tal forma que este grupo de mujeres no pueden estar en igualdad de roles con los hombres, porque si así fuera, Pablo estaría contradiciéndose a sí mismo. Estaría contradiciendo en este versículo lo que ya dijo en los versículos anteriores. Además, notemos de que algo que se exige de estas mujeres es que deben ser honestas. Eso también se exige de los diáconos en el verso 8. Pero si estas mujeres hacen parte, son diaconisas, no serían un tercer grupo, serían de parte del grupo de los diáconos, porque serían parte del mismo grupo. Y de hecho el verso 8, ¿por qué Pablo va a repetir en el verso 11 los requisitos que dijo en el verso 8? Más bien el verso 8 debería decir, los diáconos y las diaconisas a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Deberían incluir a todas en el verso 8. Si es el mismo grupo, o si, porque si las mujeres son diáconos, como los diáconos, hombres, no habría necesidad de hacer dos grupos. En el mismo grupo pueden ir los dos. Entonces las mujeres deberían ser sin doblez, no calumniadoras, todo lo que se dice de los hombres. Las mujeres no habría necesidad entonces de ponerlo por atrapar. Entonces, ¿por qué existe esto? Si en realidad fuera así, si fuera en el mismo grupo, si siquiera es igualdad de roles, no habría necesidad de hacer esto. Así que estas mujeres de las que aquí se habla no pueden ser diáconos en el mismo sentido que los diáconos varones son diáconos, no pueden ser oficiales de la iglesia, porque estarían quebrantando el mandato de Dios. Pero entonces uno puede pensar, ¿y qué pasa con Febe? Acabamos de leer que Febe era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Entonces, ¿será que se contradice la Biblia? Bueno, recordemos que cuando les hablé de la palabra diáconos la vez anterior, hablé de que la palabra diácono nada más aparece 2 veces en la Biblia. En este pasaje de 1 Timoteo 3, del 8 al 13, y en Filipenses 1:1. Como tal aparece la palabra en español diácono, pero la palabra en griego, que es diáconos, ¿en dónde aparece?
no solamente allí, aparece en muchísimas partes de la Biblia, sino que no escribe diácono al traducirlo, sino que lo traducen escribiendo servidor. Servidor. Y eso mismo es lo que pasa acá. En Romanos 16 dice diáconos, ¿sí? Y lo traducen como diácono. Pero bien podría haber puesto servidora. Pero ¿por qué no hacen eso? Bueno, esto tiene que ver entonces, o más bien, esto nos da a entender a nosotros que las traducciones de la Biblia lo que hicieron fue amoldar un concepto que ya tenían en el tiempo en que se escribieron las traducciones, no la Biblia, a un versículo de la Biblia. Entonces dijeron, aquí dice diáconos, debe ser diácono mujer o diaconisa. Pero el término originalmente era lo mismo que en otras ocasiones. En otras ocasiones se nos habla de lo mismo y no se traduce así. No se nos traduce de que se esté hablando de un diácono mujer, sino que se nos habla de que se está hablando de una servidora. Pues en ese caso, el versículo 1 de Romanos 16 debería traducirse. Os recomiendo además a nuestra hermana Pele, la cual es diácono de la iglesia en Cencrea. Pero para no poner diácono, entonces ellos inventaron la palabra diaconisa. Pero es que ni siquiera debería decir diácono, sino que debería decir, os recomiendo además a nuestra hermana Pele, la cual es servidora de la iglesia de Cencrea. Así sería mucho más claro. Pero entonces, ¿por qué las traducciones de la Biblia traducen esa palabra como diaconisa y no como servidora? Porque no se nos dice que ella sea servidora. ¿Por qué se nos dice? Porque se nos está diciendo que ella es servidora en la iglesia de Cencrea. Porque al leer esto, los traductores entendieron que Febe no era una servidora cualquiera, sino que ella tenía una función en la iglesia que tenía que ver con servir. Y por eso asociaron esa palabra a la palabra diácono y pusieron diaconisa. Y eso es muy evidente cuando nosotros leemos todo el pasaje, por lo menos los dos versículos. Pues dice, desde el verso 1, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Dice Pablo da un buen testimonio del servicio de esta mujer, de Febe. Pero ¿qué tipo de servicio era este? Porque pareciera ser que Febe sí era parte del grupo de mujeres de las que se están hablando aquí en 1 Timoteo 3:11. Por eso los traductores entendieron que debería traducirse como diaconisa, porque era servidora de la iglesia en Cencrea. Es decir, ella tenía una función en la iglesia que tenía que ver con servir. No era solamente Febe que me ha ayudado mucho. Pablo quiso recalcar ese hecho. Por eso los traductores decidieron en muchos casos traducir esa palabra de esa forma, como diaconisa. Entonces vemos que no puede ser, si entendemos que esa palabra es así, esa mujer es una servidora, pero no puede ser entonces un oficial de la iglesia, en el mismo sentido que es el hombre. Pero entonces, ¿quiénes son este grupo de mujeres? Bueno, ya yo estuve diciendo que en Romanos 3:16 la palabra que aparece en griego es diáconos, pero no hemos visto la palabra en sí en el texto que estamos viendo. En 1 Timoteo 11 dice, las mujeres. En griego, esa palabra, las mujeres, que ahí aparece, es guné. Guné puede traducirse como mujer, pero también puede traducirse como esposa. De tal forma que el texto que estamos estudiando también podría traducirse así. Las esposas asimismo sean honestas, no calumniadoras, no sobrias, fieles en todo. Esto a su vez ha generado mucha más controversia a lo largo de la historia, porque ¿a quién se refiere Pablo entonces si no son mujeres sino esposas? Según Juan Calvino, este texto nos está hablando de las esposas, de los pastores y los diáconos. Él está diciendo, están los pastores, están los diáconos y están las esposas de ellos. Esas, las esposas de ellos, son las que se encargan de ayudarlos a ellos en su función. Eso lo dice Juan Calvino. Pero
este argumento de Calvino considero, al menos yo, que no es el correcto, porque entiendo lo que él dice de las esposas de los diáconos, pero hablar de las esposas de los pastores, ¿cómo ayudan las esposas de los pastores a la hora de cumplir su función como pastores? Ellas ayudan a su esposo, sí, pero cumpliendo su rol en el hogar como mujer. Pero en sí, en cuanto al oficio del pastor como tal, no pueden ayudarlo mucho. Porque yo lo entiendo con relación a los diáconos. El diácono de pronto va a ser de la ciudad de la iglesia, entonces él tiene su esposo y le puede decir a su esposa, amor, colabórame con el aseo. Y ella puede hacerlo, ¿cierto? Y ella no está incumpliendo ningún mal allí. Pero el pastor no puede decirle a su esposa, amor, colabórame con el sermón, escríbeme aquí este pedazo, no, estoy cansado, hazlo tú aquí. No es cierto, eso no le corresponde. Entonces no podría ayudarlo. Ella podría brindar cierta ayuda, pero no la ayuda como tal, que en el mismo nivel que una esposa a un diácono puede darle a un diácono. No podría. Ella puede ayudarle y decirle, no, si quiere, él le predica, ella le escucha y entonces dice, mira, debes hacer esto, corregir esto, pero eso no sería la misma ayuda que un diácono, una esposa de un diácono puede darle a un diácono. Por eso, podríamos suponer que las esposas de los pastores no valdrían en ese sentido, para ese significado. Pero entonces está el asunto de que podrían ser las esposas de los diáconos. Eso es algo que muchas personas afirman. No, como está hablando de los diáconos, entonces se refiere a las esposas de los diáconos. Está diciendo que las esposas de los diáconos deben ser, y vemos todo lo que él dice. Y tendría en ese modo mucho más sentido. Porque si nosotros nos damos cuenta, no tendría sentido hablar de las esposas de los pastores y de los diáconos a la mitad de los diáconos. O sea, de pronto si Pablo hubiese hablado los pastores, los diáconos, y ya al final hubiese hablado de las esposas, no podría decir, bueno, puede ser, ignorando lo que ya dije de ayudar al esposo. Pero vemos que él Pablo lo introduce dentro de la sección en la cual está hablando de los diáconos. Así que no creo que sean las esposas de los pastores. Si van a ser las esposas de alguien en ese sentido, yo opino que serían las esposas de los diáconos, de las que Pablo está hablando allí, porque ellas sí tendrían una mayor validez a la hora de ayudar al diácono a cumplir sus funciones. Ellas tendrían esa función, tendrían esa validez de ayudar a las esposas de los diáconos a cumplir esas funciones. Pero eso significaría que entonces las que podrían servir en la iglesia solamente serían las esposas de los diáconos, no las de las mujeres. Otra forma de entender esto de las esposas de los diáconos es que este grupo en particular de mujeres en realidad no se refiera a un grupo en particular de mujeres, sino que se refiera a un requisito de los diáconos. Es decir, que el diácono debería ser irreprensible, honesto y tener esposas honestas. Esa es otra forma de entenderlo. Entonces, de esa forma, una persona que sea aspirante a diácono y tiene una esposa que es deshonesta, no podría ser aspirante a diácono, o sea, lo descalificaría. Esa es otra forma en la que se entiende ese versículo también. Y me parece que eso es verdad. Si un aspirante a diácono tiene una esposa que es deshonesta, no considero que deba ser diácono. Pero no por eso, sino más bien porque si su esposa es deshonesta, es porque el diácono no sabe gobernar bien su casa y no es irreprensible. Y si el diácono no es irreprensible, obviamente no puede ser diácono, porque eso es lo que se le va a evaluar. La honestidad de su esposa va dentro de lo irreprensible, o sea que eso sería como redundar en este asunto. Además, si este grupo de mujeres que se mencionan aquí no son un grupo diferente de la iglesia, sino que son solamente un requisito de los diáconos varones, entonces ¿por qué Pablo se refiere a ellas de esta forma? Las esposas. Pablo, ¿por qué no nos complicaría tanto hablando así? ¿Por qué simplemente no diría sus esposas? Y uno dice, sí, obvio, está hablando de las esposas de los diáconos. Si él dice así, sus esposas, para uno sería evidente que él está hablando de las esposas de los diáconos, pero no lo hace, él habla de las mujeres o las esposas. Además, como ya había dicho, Pablo se refiere a ellas
con una palabra, y es asimismo. Las mujeres, asimismo. Si nos damos cuenta, así fue como Pablo introdujo a los diáconos en el verso 8, con la palabra asimismo. Y si nos damos cuenta también, en el verso 12, después que Pablo deja de hablar de las mujeres, Pablo continúa hablando de los diáconos y lo hace refiriéndose directamente a ellos cuando dice los diáconos sean. Es decir, Pablo dejó de hablar de los diáconos en el verso 11 y en el verso 12 Pablo regresó a hablar de los diáconos, porque si eso solamente era un requisito, no había necesidad de decir otra vez los diáconos sean, porque él estaba hablando de los diáconos antes, ¿sí me entienden? Eso no es un paréntesis, ahí no hay un paréntesis en ese verso 11, es un requisito como tal. Y Pablo luego regresa, estaba hablando de los diáconos y aquí vuelve otra vez y dice, los diáconos sean. Pablo no tenía necesidad de decir los diáconos sean, porque entonces el lado de las mujeres sería un requisito, dice, que guarden la fe con limpia, guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Sus esposas asimismo sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo, que sepan gobernar bien su casa y que sean maridos de una sola mujer. O sea, todo sería una secuencia. Pero Pablo no hace una secuencia, sino que en el verso 12 regresa. Dice, los diáconos sean. Es decir, que él se había ido del tema y volvió al tema. Como que hizo una pausa, es como si estuviera escribiendo. Y no es que sea así, porque es la autora inspirada por él, pero es como si hubiese dicho, se me olvidó decir esto y lo dije aquí, no se regreso. Obviamente no es así. Pero es más o menos algo así. En el sentido de que Pablo sí deja de hablar de los diáconos hombres y luego regresa a hablar de los diáconos hombres. Así que si fuera un requisito de los diáconos hombres, no diría a sí mismo. Ya el verso 12 no diría los diáconos sean, sino que seguiría hablando normalmente, porque ya estaba hablando de los diáconos. Entonces vemos que hay mucha ambigüedad en la forma en la que Pablo habla para interpretar eso de esa forma. Nosotros, viendo esto, nos podemos dar cuenta de que este grupo de mujeres eran servidoras en la iglesia. Eso es lo que podemos tener claro allí, porque se nos está hablando del servicio. Si ignoramos el hecho de que se nos está hablando de los diáconos ¿qué hacen? Sirven. Estas mujeres ¿qué hacen? Sirven. Sería que Pablo introduciría a las diaconisas aquí. Recordemos que en ese contexto los griegos, los judíos, no veían con buenos ojos que las mujeres tuvieran una posición de autoridad. Entonces Pablo no tendría necesidad siquiera de indicar que se está refiriendo a otra cosa, sino que se está refiriendo a mujeres en general, pero mujeres que sirven en la iglesia, pero que no tienen la autoridad del diácono. Todos nosotros hemos sido llamados a ser irreprensibles, pero démonos cuenta de una cosa: de las mujeres no se dice que sean, esas mujeres allí no se dice que sean irreprensibles. No quiere decir entonces que no deban ser irreprensibles, sino que ser irreprensible no es una condición para que ellas ejerzan la función que les toca hacer. No es una condición, su condición tiene que ver con la honestidad, no con la irreprensibilidad. Para eso Pablo también hubiese dicho, y estas mujeres sean irreprensibles, entonces ejerzan el diaconato, ejerzan ser diaconisas, si son irreprensibles, porque los hombres se tomó la molestia de aclarar eso, pero si las mujeres fuera el mismo caso, no. Así que vemos que Pablo se refiere, al menos yo lo entiendo así, a un grupo de mujeres en la iglesia que sirven. Y entiendo también que no creo que sean las esposas de los diáconos solamente, porque, como ya dije, eso limitaría el servicio solamente a las esposas de los diáconos. Y Pablo hubiese sido más claro: sus esposas sean honestas, y entiendo, eso lo entendería perfecto. No, sí, está hablando de las esposas de los diáconos, porque está diciendo a sí mismo. Pero él dice, las mujeres sean. Así que estas mujeres son mujeres que sirven en la iglesia. Opino que no necesariamente son las esposas de los diáconos, que sí puede darse el caso. O sea, una esposa de un diácono sí puede hacer parte de este grupo, pero no necesariamente tienen que estar casadas con un diácono para ser parte de este grupo de mujeres de las que Pablo habla.
Si él está hablando del servicio, porque los diáconos son servidores, aquí se está refiriendo a mujeres que sirven. Pero si estas mujeres que sirven no tienen un liderazgo para servir, ¿qué son estas mujeres en realidad? Son las que ayudan a los diáconos en su servicio. Es decir, son las ayudantes de los diáconos. Al menos esa es la conclusión a la que llegaron, de que estas mujeres como tal son las ayudantes de los diáconos. Que puede ser una esposa de un diácono, sí, pero no necesariamente tendría que ser la esposa de un diácono para ser parte de ese grupo de mujeres que contribuyen a la obra de Dios, al servicio en la iglesia. Porque una mujer puede tener el deseo de servir, aún tener el don de servir, y no necesariamente estar llamada a ser diácono. Porque ella puede hacer muchas cosas que los diáconos hombres no pueden, y en ese sentido ellas pueden ayudarle. Por eso yo creo que Febe era parte de ese grupo de mujeres. Por eso Pablo la relaciona como que ella es servidora en la iglesia en Cencrea, porque ella sirve allá. ¿Sirve cómo? Ayudando a los diáconos, a los que sirven. Obviamente, eso no quiere decir entonces que un hombre no pueda ser ayudante de los diáconos, porque un hombre directamente puede aspirar a ser diácono. Un hombre puede aspirar a ser diácono. Y una mujer, si quiere ayudar en la iglesia, puede entonces aspirar a ser ayudante de diácono. ¿Por qué? ¿Qué necesidad habría de que hubiesen mujeres en la iglesia que ayudaran a los diáconos? Bueno, según el comentarista Bob Guthrie, estas mujeres ayudarán a los diáconos en aquellas situaciones donde un diácono fuese inapropiado. Y él pone los siguientes ejemplos: el cuidado de las mujeres enfermas, la preparación de las mujeres antes y después del bautismo, la visita periódica a las hermanas de mayor edad que necesitan ayuda, entre muchas otras cosas similares. Y él pone solamente 3 ejemplos, pero básicamente se refiere a toda situación en la cual una mujer está mejor cualificada que un hombre para prestar un servicio. A todas esas situaciones. Claro, una mujer se enferma, se desmaya, está mal, y el hombre va y va a ayudarla, ¿no? Que tiene un dolor aquí, que tiene que tocarla, que le duele aquí. El hombre no va a hacer eso. Necesita ser alguien que le ayude con ese tipo de situaciones. Necesita una mujer que contribuya con él con ese tipo de casos. Entonces van a haber ciertas situaciones que a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, se les da mejor que a los hombres. Pero ellas estarían cumpliendo una función, un oficio. Y ellas estarían cumpliendo una función. Estas mujeres que hacen esto, ciertamente, entrarían dentro del grupo de mujeres que Pablo menciona en 1 Timoteo 5:9. Allá hace una lista de las viudas a las que la iglesia va a ayudar. ¿Y quiénes serían las primeras que encabezarían esa lista? Las que durante toda su vida han ayudado a la iglesia y han servido a los hermanos. Nosotros leemos todas las cosas que él dice y eso es a lo que hace alusión. Mujeres que han servido en la iglesia. Ciertamente ese grupo de mujeres serían las primeras a las que la iglesia como tal debería ayudar. Así que Pablo aquí se refiere a un grupo de mujeres que siempre, a ese grupo de mujeres, como las que tenemos aquí, que siempre están dispuestas a colaborar con las cosas que se necesitan en la iglesia, que Dios las ha dotado para que ellas puedan hacer ese tipo de cosas. Y así ven entonces bajo la autoridad de los diáconos de la iglesia, que son los que lideran el servicio en la iglesia. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Cómo deben ser estas mujeres? Muy bien, habiendo aclarado el asunto de que las mujeres, obviamente yo pude haber dicho eso facilito allí, pude haber dicho que esas mujeres son las ayudantes de los diáconos y ya, pero eso sería muy forzoso, porque tendría que justificar bien, y eso fue lo que traté de hacer en ese punto, explicar bien de dónde sale esa conclusión, porque no hay una claridad evidente en el versículo de que así sea. Espero haber sido lo más claro posible al respecto. Y teniendo eso presente, de que aquí estas mujeres de las que se están hablando son las ayudantes de los diáconos, entraremos al versículo en sí. Recordemos que el versículo completo dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí vemos cómo Pablo dice a Timoteo que estas mujeres que serán ayudantes de los diáconos, al igual que los diáconos deben ser honestos, ellas deben ser honestas. Y aquí recordemos lo que vimos la vez anterior con respecto a esta palabra. La palabra honestas viene de la misma palabra griega que honesta.
la palabra griega segnos, que quiere decir honorable o digna de respeto. Esto nos da a entender a nosotros que no cualquier mujer puede andar ayudando constantemente a los diáconos de la iglesia, sino solamente sus ayudantes. Y sus ayudantes deben ser mujeres dignas de respeto, porque ellas desempeñan una función muy importante dentro de la iglesia, de tal forma que deben ser mujeres serias de carácter. Porque imagínate que en la iglesia va a ayudar a un grupo de pobres, unas personas necesitadas, hace una recolecta y lleva el dinero o una comida que se le van a dar a estas personas, y va el diácono acompañado de una hermana cualquiera en la iglesia, pero resulta que esa hermana es una hermana que recién está viniendo y anda vestida de una forma totalmente inmodesta, y así va a seducir, a acompañar al diácono a repartir todas estas cosas. ¿Qué va a pasar? Que esa mujer no va a inspirar respeto. Van a decir, y así se visten las mujeres en esa iglesia, porque iría representando. Entonces estaría dándole una mala reputación a la iglesia. Así que no cualquiera mujer puede ayudar a los diáconos de la iglesia. Deben ser mujeres dignas de respeto. Y para entender esto mejor, Pablo nos dice que una mujer honorable debe carecer de un mal que por lo general es más probable que se dé en las mujeres que en los hombres, y es el de ser calumniadoras. Esta palabra es interesante. La palabra que aquí se traduce como calumniadoras viene de la palabra griega diabolos, que si a nosotros nos suena de algo, es porque esa misma palabra en otras partes de la Biblia se traduce como diablo, como Satanás. Así que lo que Pablo está diciendo es que una mujer honesta no debe ser una diabla. Eso básicamente es lo que está diciendo. ¿Y qué es una diabla? Bueno, entendamos qué es el diablo. ¿Qué es el diablo? El diablo es el acusador de los hermanos. Eso es el diablo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que la mujer que ayuda a los diáconos debe ser una mujer que no haga un uso inapropiado de las palabras. Lo que se puede dar, obviamente, esto se puede dar tanto en hombres como en mujeres, pero que a causa del diseño de Dios, las mujeres usan más palabras que los hombres. Y eso entonces hace que para ellas este pecado sea mucho más fácil caer, es decir, que ellas sean mucho más propensas a este pecado. Porque vemos que ellas utilizan una mayor cantidad de palabras que los hombres. Por eso cuando Pablo habló de los diáconos varones, de que ellos debían ser honestos, no se nos dijo que ellos no fueran calumniadores. Eso se nos dice de las mujeres ahora, porque ellas están más expuestas a este mal que los hombres. Porque a la hora de realizar su servicio, estas mujeres, al igual que los diáconos, tendrán que tratar con muchos hermanos en la iglesia, con todos, es posible. Los visitarán, los apoyarán, los ayudarán, los consolarán, y al momento que van haciendo eso, ¿qué va a pasar? Que estas mujeres se van a enterar de muchas cosas de la vida de esos hermanos. Se van a enterar de ellos, de su vida. Y aquí el gran problema. Si estas mujeres no saben controlar su lengua, se sentirán tentadas a ser unas diablas, es decir, a calumniar a los hermanos, a hablar mal de ellos a escondidas y por acá y mira. Yo el otro día fui con el diácono a ayudar a fulanito, y fíjate que él allá en su casa estaba así, con un cuadro allí, y empieza a hablar de lo que no corresponde, sin saber ni el motivo ni la causa de ello. De manera que esa hermana estaría por un lado ayudando, pero por el otro destruyendo, porque estaría introduciendo murmuración en la iglesia, estaría siendo chismosa y entrometiéndose en lo ajeno, lo cual no debe ser algo que ocurra entre los cristianos, como dice Pedro en 1 Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y es que entremeterse en lo ajeno está en la misma categoría que ser homicida, malhechor o ladrón. Está en la misma categoría porque es pecado. Es pecado. Porque la lengua, así como puede usarse para bendecir y consolar a las personas que están afligidas, también puede usarse para maldecirlas y hacerle mucho daño. A eso apunta ese versículo que actualmente la gente mal usa todo el tiempo. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Obviamente eso no significa que la palabra tenga poder y que yo pueda decirle al cielo, vete sol y que venga la lluvia.
Porque les aseguro que si nos ponemos a decir aquí que llueva, no va a llover. Eso depende de la soberanía de Dios, no de nosotros. La lengua no tiene el poder para controlar, nuestras palabras no tienen poder, la palabra de Dios tiene poder. El versículo no está hablando de eso, ¿cierto? Entenderlo de esa forma es tergiversarlo y ser un diablo a la hora de explicar la Biblia. Porque estaríamos hablando mal, hablando de Dios lo que no es. Más bien lo que el versículo quiere decir es que debemos tener cuidado al hablar, porque con nuestra lengua podemos dañar a las demás personas. ¿Cuántas personas que están al borde de la muerte han pasado que la gente se les acerca, les habla, les consuela, les anima? Esas personas dicen, no, yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir con mi vida. Yo de pronto había pensado en ahorcarme, pero ya no tiene razón. Y entonces las palabras le consuelan, le animan, le reconfortan. Pero ¿cuántas personas han sido empujadas al suicidio por causa de las palabras? Y eso es más común de lo que uno piensa. En el mundo eso abunda. Tú escuchas, no, que en el colegio no sé qué, un estudiante se ahorcó porque le decían gordo. Y se lo montaban en las redes sociales y gordo, no sé qué. Y se ahorcó. Por el poder, porque las palabras tienen el poder de dañar a otro o de consolar a otro. Tienen poder para dar vida, para quitarla. En ese sentido es que se aplica. Porque la lengua es algo poderoso y a la vez es algo peligroso. Así que, hermanos, nuestras palabras sí tienen el poder. No el poder de controlar el universo y de decretar, y no, nada de eso. Eso es brujería. Los que hacen eso son siervos de Satanás. Los que hacen eso a sabiendas que lo hacen, obviamente. Obviamente hay cristianos que en ignorancia hacen todas estas cosas, pero quienes enseñan esto, ciertamente, no creo, o sea, se hace difícil pensar en un siervo de Dios en ignorancia, una persona que estudie la Biblia por ignorancia haga eso. Una persona que enseña eso debe saber que eso no significa eso. Y debe darse cuenta, porque si no, si yo dijera que la palabra tiene poder, sería un siervo de Satanás, sería un diablo. No, lo que quiere decir es que las palabras tienen poder para ayudar a otros y también tienen poder para destruirlos. La lengua es un arma muy grande que debe ser usada con sabiduría, como dice Santiago 3 del 4 al 6. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, dice Santiago. Porque por la lengua, ¿qué pasa? Por la lengua sale lo que abunda en nuestro corazón. ¿Y qué abunda en nuestro corazón? Maldad, pecado. Porque como decíamos ayer, ¿cierto? Jeremías 17:9, más engañoso que todas las cosas es el corazón, y perverso. Eso es lo que va a pasar. Aunque uno sea cristiano y haya nacido de nuevo, no hay pecado en nosotros. Y ese pecado, aunque yo lo retenga de las otras formas, va a brotar en lo que yo hablo, en lo que yo digo, va a salir. Y por eso debe controlarse. Porque eso es algo que puede llegar a ocurrir a los cristianos. Sobre todo en iglesias donde se enseñan cosas contrarias, o que no se les enseña propiamente acerca de esto, porque entonces la lengua tiene poder, sí, para decretar y para decir que haga esto, y ocurre. Y ellos nunca uno ve que digan, no, que el coronavirus se acaba, y lo decretan y sigue igual, y no hacen nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque les enseñan, ese es el poder de la lengua según ellos, y eso es lo que les enseñan. Entonces ellos se enfocan en eso, pero nadie les dice que la lengua tiene poder para ayudar o para destruir, que deben tener cuidado de la lengua. Y entonces no tienen cuidado de la lengua. Entonces tú ves que la iglesia, sí, todos estos se ven unidos y cantando y felices en esas iglesias, pero no se te acerca, no sé, el grupo por acá te dice, no, que fíjate que la hija del pastor no se ve por acá, no, fíjate que fulanito el otro día yo lo vi, no sé, están por grupos divididos y cada quien habla mal de todo el mundo y nadie dice nada al respecto. Porque ellos no ven eso como algo malo, porque ellos piensan que el poder de la lengua está en decretar y en decir que va a ocurrir lo que va a ocurrir. Pero no consideran el poder que tiene la lengua para dañar y para salvar, pero sobre todo para dañar.
Porque lo que abunda en el corazón, ¿qué es? Pecado. Así que si uno no lo controla, la lengua, ¿qué va a hacer? Dañar y destruir a otras personas. Porque una persona que no controla su lengua, ¿qué está haciendo? No le está dando gloria a Dios, sino por el contrario, está reflejando el carácter pecaminoso del diablo. ¿Y será que acaso una mujer que hace tal cosa será digna de respeto? ¿Será que una mujer así será digna de respeto y estará bien que ayude a los diablos? No, más bien, por cuanto yo sé que mi hermana y que en realidad es una mujer temerosa y que esa mujer tiene ese problema con la lengua, yo ya no la voy a poner a hacer eso, porque la estoy exponiendo a un peligro. Por eso mismo, no puede ser una mujer que ayuda a los diáconos, no puede ser calumniadora, porque ella misma estaría exponiéndose a un grave peligro, y además de que eso dañaría la imagen del diácono como tal. Porque imagínate que llega un diácono a tu casa, dice que ayudar, como que tú estás muy triste, y llega una de estas mujeres que tú sabes que esa mujer es una chismosa, que anda entrometiéndose en lo ajeno. Entonces se sienta el diácono y la mujer al lado, y entonces el diácono, no, pero cuéntame qué te está pasando. Mejor me quedo callado, porque yo sé que donde le diga a él, ella va a escuchar y mañana sabe todo el pueblo. Yo no quiero que todo el mundo sepa. Va a andar calumniando delante de otras personas. Y eso va a dar mala imagen al diácono y a la iglesia. Porque entonces va a decir, ese diácono, ¿por qué vino con esa? Por eso no pude, no me atrevo a decirle nada. No, y entorpece su labor, su servicio. Y uno no quiere que algo así pase. Entonces, una mujer que ayuda a los diáconos debe ser digna de respeto. Y eso se logra siendo digna de confianza. Y para ser digna de confianza, una mujer debe ser conocida no por ser calumniadora, sino por ser prudente y recatada. Es decir, una mujer ordenada, decorosa, que usa bien las palabras, que las usa con cuidado, que no se les escapa por aquí de vez en cuando alguna cosa que no debe decir alguna. Eso es una mujer no calumniadora. Pero para que eso se dé, esa mujer debe ser sobria. Y le recuerdo que la palabra sobria viene de la palabra griega nefalio, que básicamente significa sin vino. Y la idea que quiere transmitir, como cuando expliqué esto con relación al pastor, es de alguien que no se controla a sí mismo. Una persona sobria es alguien que sí se controla a sí mismo. Es una persona que no es dominada por sus pasiones o por su engañoso corazón. Así que podemos relacionarnos con los diáconos cuando dicen que ellos no deben ser dados a mucho vino. Y decíamos que los diáconos deben tener moderación en todo lo que hacen. Pero en el caso de la palabra nefalio, va más allá, porque no solamente se trata de tener moderación y de ser dado a los excesos, sino, como ya dije, de tener el dominio propio. Una mujer que tiene dominio propio, aunque tenga ganas de echarle cuento a todo el mundo de lo que se enteró del otro, no lo va a hacer, porque tiene dominio propio. Aunque el corazón esté diciendo, pero dile, para que él también se entere, ella no lo va a hacer, porque es sobria, y esa sobriedad va a darse a conocer. Y con relación al uso apropiado de las palabras, esta mujer entonces no va a permitir que ese mal que hay en ella aflore, sino que ella lo va a sujetar y va a decir, quédate quieto, corazón. No, ahora no vas a hablar. Eso no lo vas a decir, porque esa persona me lo encomendó a mí. Yo voy a ayudarlo, no a destruirlo. Porque aún puede haber personas que se engañan a sí mismas y dicen, no, yo le cuento al otro para que estemos orando por esa persona. Vamos a orar por fulanita de tal que está en pecado de fornicación, vamos a reunirnos a orar por ella. Entonces, mire, lloremos por la hermana fulanita. Y todo el mundo se entera. Y según ella tiene una buena intención, pero está haciendo un gran daño a esa hermana. ¿No? Una mujer sobria no hace eso. Por eso, las mujeres que ayudan a los diáconos no pueden ser calumniadoras, sino sobrias, y sobrias para ser fieles en todo. Porque solamente siendo fieles en todo es que uno va a decir, esa mujer es digna de confianza, esa mujer la respeto, y yo sé que yo ya puedo contarle lo que sea y tu pueblo no se va a enterar, nadie se va a enterar, porque yo confío en ella, porque esa mujer me inspira a mí respeto. La expresión fieles en todo se refiere a que deben ser, como ya dije, dignas de confianza, pero dignas de confianza en que en todas las cosas. Y eso incluye lo mismo que se espera del diácono, porque ella va a ayudar al diácono. De tal forma que así como el diácono no tenga dobleza al hablar, la mujer que es fiel en todo tampoco va a tener dobleza al hablar, que va a decir una cosa y luego va a hacer otra. Van a ser fieles en anhelar
De tal forma que todo lo que haga lo va a querer hacer para la gloria de Dios. No va a estar diciendo al diácono, mira, sobraron 500 pesos, eso no es nada, bolsígatelo, dame a mí 500 y a ti 500. Entonces ella se usa el diácono para que sea codicioso de ganancias deshonestas. No es cierto, porque ella es fiel en todo. Ella entonces va a ser fiel en guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, porque ella va a tener también la convicción clara de que como ayuda al diácono debe reflejar a Cristo, debe poner en práctica todo lo que se enseña en la iglesia. Eso nos incluye a que esta mujer no puede ser una neófita, no puede ser una mujer que recién está empezando en la iglesia, no puede. Deben ser mujeres de fe, maduras, mujeres maduras en la fe, que sean irreprensibles, porque aunque ser irreprensibles no venga a ser un requisito para ella, debe ser algo que todo el mundo vea en ella, que sea evidente en ella, porque ella no va a ser una figura pública, así que nadie va a estar pendiente si es irreprensible o no, pero debe serlo, para que pueda ser entonces honesta en todo lo que haga. Y entonces ella va a ser, no solo va a servir, sino que va a ser ejemplo de servicio en la congregación, como maestra del bien. No solo ayudando a los diáconos, sino amando a sus hijos, a sus maridos, a sus hijos, siendo prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a su marido, si es que los tienen. Como dice Tito 2, del 4 al 5. Ya sea o porque son ancianas en el sentido de madurez espiritual, o porque han aprendido de esas ancianas en el sentido de madurez espiritual. Eso las hace dignas de confianza, y ser dignas de confianza las hace también dignas de respeto, es decir, honestas, igual que los diáconos. Así que ellas pueden servir como una ayuda idónea para los diáconos, siendo el complemento de ellos para su labor. Por esto es que algunos apoyan la idea de las esposas de los diáconos, pero pienso que cabe para cualquier hermana que sea miembro de la congregación, de la iglesia local. Ahora, aquí hay algo que se debe considerar, y es que las ayudantes de los diáconos, al no ser oficiales de la iglesia, no tendrían un nombramiento como tal, ni su función sería por el resto de su vida, porque ellas no llevan la responsabilidad del diaconado, no tienen ese peso sobre sus hombros. Por eso decía, si ella es calumniadora y chismosa, por decir algo, ella queda mal, pero quien queda mal en realidad es el diácono, porque el diácono fue el que la llevó a ella como ayudante. Ella solamente está contribuyendo a la función de él, de manera que ella no lleva la responsabilidad, no la lleva porque no lleva la autoridad, ella solamente está siendo una colaboradora con el diácono. Y es que siempre ha habido mujeres que contribuyen a la obra de Dios. Es más, si nosotros consideramos el ministerio terrenal del Señor Jesús, nos daremos cuenta que el Señor Jesús es el que lo lideraba y enseñaba la palabra. Así que durante su ministerio podríamos decir que él era el pastor. ¿Y los diáconos quiénes serían? Los apóstoles. Porque nosotros nos damos cuenta que durante su ministerio terrenal, ¿quiénes se encargaban de las cosas de servicio con relación a la iglesia? No, que hay que conseguir unos panes y unos peces. ¿A quién mandaron? A los que estaban por allá en la esquina, a los apóstoles. No, que hay que preparar la cena, vamos a hacer una cena que va a ser la última cena, que ¿quién tiene que conseguir esto? No, que hay que ir a buscar un asno del Señor para atrás. ¿Quién hace eso? Los apóstoles. Ellos que eran, en ese sentido, pues todavía no existía la iglesia como tal, pero entendiendo el ministerio del Señor Jesús de esa forma, ellos hubiesen sido los diáconos, el Señor Jesús era el pastor. Pero no solamente habían diáconos y pastores, porque no eran los únicos que contribuían. En Lucas 8, del 1 al 13 nos dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Esto quiere decir que en el ministerio terrenal del Señor Jesús había mujeres que contribuían sirviendo a ese ministerio. ¿Cómo? Ellas suplían con sus bienes materiales las necesidades de ellos. De hecho, ellas aún podrían haber prestado sus propias casas para que ellos se alojasen en determinados momentos, en determinadas circunstancias, que seguramente fue algo bueno que pasó con Marta y María. Estas mujeres entonces son un ejemplo, pero hay muchos más. La Biblia está llena de ejemplos de mujeres que sirven, así que no podríamos decir entonces que las que sirven solamente son las esposas de los diáconos, porque entonces las otras ¿qué? Ay, si no hay diácono.
Y si el diácono no se ha casado, ¿ninguna mujer sirve? No, claro que no. Todas las mujeres han sido llamadas a servir y la Biblia está llena de ejemplos de ello. En el Nuevo Testamento, además de la que ya mencioné, cuando se llama al Señor Jesús, están Salomé, Juana, Dorcas, Lidia, Priscila, Trifosa, Trifena, y además de estas están las que están directamente relacionadas con Timoteo, que son Loida y Eunice, mujeres que servían en el ministerio, mujeres que contribuían a la obra de Dios. Y obviamente no quiere decir entonces que tenían que ser todas estas esposas de diáconos para poder hacer eso. De hecho, Lidia acaba de conocer al Señor cuando nos estaba sirviendo. No podemos decir que era esposa de algún diácono o de algún conquino. Ella acababa de servirlo y quiso contribuir a la obra. Y eso hablando obviamente de mujeres del Nuevo Testamento, porque al principio hablé de la mujer sunamita. Ella tenía a su esposo, que no era diácono ni nada, y aún así quiso contribuir al siervo de Dios Eliseo. Pero además de ella hay muchos ejemplos como este en la Biblia, ¿cierto? Como Esther, Hulda, la viuda de Sarepta, Abigail, Ana, Ruth y Noemí, entre muchas otras. O sea que encontramos muchos ejemplos de mujeres en la Biblia que servían, mujeres que reconocían su posición delante de Dios, como lo hacía Débora. De tal forma que no buscaban imponerse por encima de los hombres, como Débora, que no quiso imponerse por encima de Barak, sino que ¿qué hizo? Ella contribuyó para que Barak cumpliera aquello para lo cual Dios lo había llamado. Barak era el que debía ser rey, que hizo, la ayudó. Débora no era esposa de Barak. La Biblia no nos dice, pero por lo menos cuando aconteció lo que dice el relato bíblico, no era nada. No sé si después se habrán casado, pero al menos en el relato bíblico, ella no era la esposa. Y sin embargo, ella no ejerció un liderazgo y dijo, aquí yo soy la juez. No. Ella dijo, Dios te llamó a ti, yo voy contigo, para que tú hagas lo que tú quieras, lo que Dios te mandó a hacer, porque yo sé que eso no lo hace. Ella estaba haciendo una ayuda para ellos. Así que las mujeres que sirven en la iglesia deben ser sujetas y procurar estar bajo la dirección de los diáconos, contribuyendo a su ministerio de tal forma que no busquen estar por encima de los diáconos, para que no busquen un reconocimiento público, sino servir al Señor. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que se debe examinar a las mujeres que ayudan a los diáconos, para impedir que una mujer que no sea digna de respeto, en vez de ayudar al diácono, entorpezca su labor. Porque imagínate a un diácono, imagínate a un ayudante de los diáconos que sea como la esposa de Potifar y busque seducir a los diáconos. O imagínate a un ayudante de los diáconos que sea como Jezabel y pretenda hacer que los diáconos se desvíen de la adoración al verdadero Dios. Para enfatizar esto, cerraré citando al comentarista William Hendrickson, que dice: lo que Pablo quiere decir en consecuencia es esto: Timoteo, cuida que las ayudantes de los diáconos sean seleccionadas cuidadosamente. Deben ser Ruth y Lidias, y no mujeres insensatas ni del tipo que nos hacen recordar a Jezabel. Así debe ser la ayudante de los diáconos. Aplicaciones. Hermanos, pero principalmente a quien me ha dirigido, hermanas, consideren en este día lo siguiente, y es que ustedes han sido llamadas a servir. Nadie es unido al cuerpo de Cristo sin un propósito. Y si Cristo es nuestro Señor, ese propósito debe ser servirle. Tanto hombres como mujeres debemos servir a Cristo. Uno puede decir, yo soy cristiano, ¿y de qué forma sirvo a Cristo? No es cierto. Tengo que servir a Cristo. Y enfocándonos aquí en las mujeres, entendemos entonces de que ese servicio, ¿dónde debe darse primeramente? En la iglesia local. Ese servicio no se limita a este local aquí, pero debe darse primeramente aquí, para que de aquí pueda salir y esparcirse a todas partes. Así que tu hermana también puede contribuir con esta labor por medio de un servicio santo y puro delante de Dios, que sea para su gloria. Y con esto enfatizo que ese servicio debe tener el propósito de agradar a Dios y servir a los hermanos. Porque te aseguro que si tu deseo es servir a Dios, pero tu deseo de servir a Dios tiene que ver con el hecho de que tú cantes o tú dances, déjame decirte que en realidad tu deseo no es servir a Dios, porque tal cosa no está regulada por Dios en su palabra. Porque el canto de la iglesia, ¿qué debe ser? El canto de la iglesia, no el canto tuyo, ni el canto de los solistas.
Eso se refiere entonces a que a Dios le agrada que toda la iglesia cante, no solo un grupo de personas, un coro, un ministerio de alabanza o algo parecido, sino que lo que agrada al Señor es el canto de su congregación. Y no necesitas estar en un ministerio para eso. Eso lo puedes hacer junto con toda la iglesia local en un servicio público de adoración a Dios. Porque aún si alguien dice que lo que quiere es dirigir a la iglesia en el canto, si una mujer dice eso está equivocada, porque la voz de ninguno debe exceder a los demás en el sentido de que solamente se escuche esa y opaca la de los otros. Puede que una persona, por lo menos yo, cante más fuerte, pero de allí a que cante más fuerte que los otros, a que venga y con un micrófono para que tener la intención exclusiva de que me escuchen, eso no tiene la función de servir a Cristo, eso tiene la función de darme gloria a mí, que todos me vean acaparado y me reconozcan y me digan, no, que ese es el que canta, no, que ese canta bonito. No, eso no es un servicio que agrada a Dios, porque no tiene la gloria de Dios como fin, no la tiene. Por eso hablamos de que la mujer entonces debe procurar agradar a Dios de una forma como Dios ha establecido. Porque si tú dices, no, yo voy a danzar a Dios, recuerda que Dios está en todas partes. Si tú quieres danzar a Dios, puedes hacerlo en tu casa. ¿Qué necesidad tienes de que otros te vean danzando para Dios? Dios es el que te va a ver, ¿no? Menos que tú no quieres que sea solamente Dios, tú quieres que te vea Dios y el resto de gente, para que todo el mundo vea lo lindo que bailas. Eso quiere decir que en realidad la motivación no es Dios. Porque ¿en qué forma beneficia la obra de Dios a tus hermanos el hecho de que una mujer se ponga aquí a danzar? ¿De qué forma edifica eso a la iglesia? ¿Será que de alguna forma alguno va a salir de aquí más santo porque vio a alguien danzando? No. ¿Cómo puede ser un servicio algo que no está diseñado para servir a tus hermanos ni para predicar la palabra de Dios? Porque si yo predico la palabra de Dios, si no sales más santo es porque no quieres, porque la palabra te redarguye para que tú vengas y te enfrentes al pecado, lo hagas morir, lo mortifiques y andes en pos de la santidad. Y al danzar, ¿cómo? No es cierto. Cuando uno escucha de este tipo de cosas, es más, uno mira, se dará cuenta de que este tipo de asuntos que no están regulados por la Biblia, por Dios, en realidad lo que hacen es imitar patrones del mundo y quieren danzarle a Dios como danza el mundo. ¿No será más bien entonces que la mujer que dice que sirva a Dios de esa forma lo que hace es que busca su propio reconocimiento, que todos vean lo bien que danza? Porque me podrás decir, no, David danzó. Sí, pero David danzó por la felicidad que sentía, por recuperar el arca del pacto. Y los salmos nos hablan de que debemos danzar. ¿Pero por qué debemos danzar? Por la felicidad que nos provoca a nosotros saber que Dios es soberano y que tiene control de todas las cosas. O sea que no es algo que haga parte del servicio de adoración pública a Dios. Un servicio que tú como mujer quieras prestar así, no va a dar gloria a Dios porque Dios no está siendo servido de esa forma, te está sirviendo a ti mismo. Entonces, tu servicio para Dios no puede ser ni cantar, ni danzar, ni ninguna otra cosa que te coloque a ti en una posición en la cual Dios no te ha puesto, sino que debes hacerlo. Tu servicio debe estar enfocado en los demás, tus hermanos, qué necesitan, cómo están ellos. Nunca consideres que un servicio es inferior por estar bajo la autoridad de los hombres, sino precisamente lo contrario, que por cuanto tú eres el especial tesoro de Dios, Él no te da esa carga a ti, porque eso es una carga. Básicamente está diciendo que tú puedes ayudar sin llevar la responsabilidad de ello. Por eso no eres una cabeza visible. Dios no te pone la carga de esa responsabilidad a ti, porque Dios sabe que tu principal ministerio está en tu hogar. Allí es donde está tu principal ministerio. La carga del servicio en la iglesia local ha sido dada a los hombres, por eso debe haber diáconos en una iglesia local, porque ellos deben llevar la responsabilidad de ese servicio sobre sus hombros y no tú. Tú lo que debes hacer es contribuir al servicio de los diáconos, especialmente en aquellas cosas que te dan a ti mejor por ser mujer, a los hombres, porque tú fuiste diseñado para ser ayuda idónea. Y estos hombres requieren de tu ayuda, y esa ayuda debes prestarla tanto dentro como fuera del local de la iglesia, no solamente cuando nos reunimos como iglesia. Si bien puedes ayudar a los diáconos con todas las cosas que ellos hacen aquí adentro,
También puedas ayudarlo con el servicio que ellos prestan fuera de este local. Esto ya lo había dicho cuando leí las aplicaciones que di los versos 11 y 12 del capítulo 2 de esta carta, pero te lo recuerdo, hermana, y es que si tú haces esta labor, practicarás y aprenderás a practicar toda buena obra. Y entonces entrarás en la lista que se exalta en 1 Timoteo 5:9 de aquellas mujeres que son dignas de que la iglesia les ayude. Porque aprenderás a practicar la hospitalidad como lo hizo la mujer sunamita. Ayudarás a los hermanos como lo hizo Lidia, y socorrerás a los afligidos como aquellas mujeres que estaban al pie de la cruz. Eso sí es un servicio verdadero para Dios, pues quien lo hace piensa no en sí mismo, sino en el otro. Si haces tal cosa, ten por seguro que será conocida por todos como una mujer fiel, y muchos darán buen testimonio de ti como una servidora de la iglesia de Colosal, tal cual fue el caso de Febe. Solo recuerda que para que tu servicio sea del agrado de Dios, debes hacerlo con honestidad, es decir, siendo una mujer digna de respeto, y para ello debes tener mucho cuidado del uso de las palabras, guárdate del chisme y de la murmuración. Más bien esfuérzate por ser una mujer moderada. No te dejes llevar por tus impulsos, sino que te esfuerces por no defraudar a nadie, para que seas conocida como una mujer fiel en todo, de tal forma que todo el mundo sepa que puede confiar en ti para lo que necesite. Oremos, Señor.